Aumenta drásticamente el número de personas infectadas con el nuevo coronavirus. Tan solo hoy se reportaron 7 nuevos casos. Autoridades del Ministerio de Educación empezaron a entregar víveres a familias de estudiantes de primaria y preprimaria. El INDE busca una ampliación presupuestaria en el Congreso para aumentar el subsidio de la tarifa social a la electricidad. Autoridades recomiendan a los diputados que la fiscalización de los aportes realizados por la pandemia sea de campo. Hasta el momento, más de 3,000 personas han sido capturadas por infringir lo establecido en el toque de queda. Se espera una crisis económica mundial ante la pandemia del COVID-19. Expertos recomiendan que administre su dinero de forma adecuada. Buenas noches, sean bienvenidos al análisis de la noticia. Es un gusto compartir con ustedes y por supuesto con Julio Talamonti y Karina Velázquez. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, buenas noches Sandy, Karina, televidentes. Qué gusto tenerlos acá. Estamos unidos, ¿no? Es Telediario y estamos por TN23 en A la Medida y por supuesto por Radio Cadena Sonora. Esta es su casa, bienvenidos. Karina. Un gusto, por supuesto, poder sumarme a esta tercera hora de información y analizar junto a usted estos temas coyunturales. ¿Qué les parece si iniciamos entonces y hablamos acerca de los casos, la actualización de casos del coronavirus? Porque hoy el presidente Alejandro Yamatei dio a conocer precisamente la cifra de casos de coronavirus del COVID-19 en el país. Se elevaron a 32, siendo este día con el que se ha contado más casos en nuestro país. Y contarles que el día de ayer vinieron un grupo de retornados guatemaltecos de España. De esos más de 700 guatemaltecos que han sido retornados, de un número de 1,100 que se quedaron varados en distintas partes del mundo. Se aprovechó un vuelo que España mandaba para traer a recoger a Guatemala, a El Salvador y a Honduras a sus connacionales españoles y trajo gente de Guatemala, El Salvador y Honduras, donde las pasó dejando. Todos fueron llevados a cuarentena allá al hospital de Villanueva. El día de hoy, 3 de esas personas, que corresponden a 3 mujeres, una de 20, una de 23 y una de 25 años de edad, salieron positivas ahorita a mediodía. Y tenemos un cuarto caso el día de hoy, además que se suma a los 3 que ya llevamos, para un total de 7, que viene de un contacto de una persona que ya estaba en cuarentena y que está en el hospital, su contacto está en el hospital de Villanueva. Por lo tanto, seguimos con las medidas de contención. Las 3 ciudadanas guatemaltecas que vinieron ayer de España fueron trasladadas del aeropuerto al hospital de Villanueva y están ahí en total aislamiento. Y la otra persona que estaba en cuarentena, al salir positivo su examen, fue trasladado inmediatamente. El número de casos al día de hoy oficialmente es de 32 casos positivos, 5 personas recuperadas y una persona desgraciadamente fallecida. Y de esos que tenemos ahorita en el hospital, de esos 27 casos que tenemos en el hospital, quiero decirles que hay una persona cuyo estado es de pronóstico reservado. Seguimos luchando por contener y por darle salud a las personas que están hospitalizadas y garantizar que la mayoría de los guatemaltecos podamos salir indemnes de esta pandemia. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Hoy hacía una publicación su servidor y yo creo que lo comparten acá mis compañeras Sandy Monroy y Karina también. Quédese en casa. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque hoy, y en los datos que usted tiene en pantalla lo va a leer, hubo un claro aumento en el número de personas infectadas con el nuevo coronavirus. 7 nuevos casos de la enfermedad detectados solamente hoy en Guatemala. Esta gráfica que usted mira en pantalla, vea qué bonito, nos permite visualizar porque conforme el paso del tiempo hay un aumento en el número de los casos, asumiendo de forma conservadora, ¿verdad?, que cada persona está exactamente infectada. Ahora,
conforme el paso del tiempo hay un aumento definitivamente en este número de casos. Por ello es que Sandy, Karina y televidentes en los lugares como Italia y España, después de tener tan solo una docena de casos, al día ahora reportan entre 1.000 y 2.000 casos nuevos diarios. Lo que usted ve en pantalla solo se los voy a decir así rápidamente. Ven el primer muñequito. Bueno, supongamos que este sujeto infectó a 2. Ven los siguientes en la segunda línea, estos ya significan 4 infectados y estos otros 4 van a significar 8 y esos 8 significarán 16 y esos 16 serán 32 y ese es el escenario que podríamos estar viendo. Es increíble, Julio, y sobre todo es preocupante esta situación porque sabemos que muchas personas incluso están pensando, bueno, ¿qué va a pasar de aquí a Semana Santa? Ojalá que ya todo esté bien y no estamos en realidad esperando qué hacer nosotros para poder continuar con esas medidas de prevención. Porque obviamente no nos podemos relajar en casa, no podemos relajarnos con las medidas de prevención, porque está viendo usted este ejemplo que acaba de hacer Julio Talamonti, que nos muestra precisamente que en este momento estamos en el momento cúspide, te diría, en un momento muy delicado, que obviamente si nosotros vamos por un lado, perdemos cualquier tipo de prevención, creo que al final podemos incrementar de una forma considerable y tomemos como ejemplo otros países. A una curva ascendente y Karina, ahora te doy la palabra, pero a ver, yo particularmente, nosotros tenemos que salir porque nos toca informar. Claro. Repito, usted que es en casa, pero yo hoy a mediodía, no sé si en todo Guatemala, pero vi un tránsito que parecía un día normal. Conforme pasan los días, creo que así es la situación, ¿no? ¿Verdad? Y de hecho eso lo ha opinado ya también las autoridades de tránsito, que ha incrementado considerablemente la fluidez vehicular en los horarios pico previo a las 4 de la tarde, que es cuando inicia el toque de queda. Pero es importante también poder destacar lo impredecible que son y lo necesario que es atender todas aquellas recomendaciones justo en esta fase de contención en la que nos encontramos. Más importante también aún se hace atender en este caso también, Julio, y entender la curva de contagio. Háblanos de eso, Karina, por favor. Porque no sería lo mismo, al final de cuentas, en un mismo momento atender a 1.000 pacientes que atender a 150. El objetivo en este caso es disminuir la cantidad de contagios, por supuesto, pero vamos a tener una mejor capacidad mientras podamos contener esa cantidad de contagios en el país. Yo de esto estoy muy de acuerdo con lo que dices y de una vez, fuera de lo que vamos a seguir analizando, quiero, por favor, hoy en producción tenemos acá dirigiéndonos a Andrés Estrada. ¿Qué días que va a transmitir, estimado Andrés? Domingo 7 de la noche, no se pierda Apuntes del Mundo, porque vamos a ver ese panorama mundial, es decir, lo que está pasando en Guatemala está pasando en el mundo y si no lo queremos entender es porque somos unos necios. Veamos más datos en pantalla, por favor. ¿Por qué es necesario guardar la calma y seguir? El llamado de las autoridades a no salir de sus hogares, en esta imagen que usted tiene en pantalla se lo puede explicar. Y Sandy, Karina, por favor me van a ayudar. Es que la barra horizontal que usted puede ver representa la capacidad del sistema de salud. La primer curva muestra lo que sucede si no se implementa ninguna restricción y la vida sigue normalmente. El número de contagios crece de forma desenfrenada y por eso vemos ese alto pico de montaña, colapsando totalmente el sistema de salud y eso es dramático, ¿no? Es similar a lo que vimos en países como China, en Italia, España, miles de casos al día que hacen imposible que se pueda atender todo lo que se necesita de atención médica. Pero si se toman, Sandy y Karina, las medidas de contención como cuarentenas, toques de queda, cierre de lugares de entretenimiento, la curva logra aplanar lo suficiente. Es la segunda curva que vemos mucho más baja, ¿verdad? Se puede como Estado responder de mejor manera y se logrará atender un mayor número de personas, eso sí, minimizando las muertes. Pero a mí me llama la atención, repito, Sandy y Karina, hoy de un solo se disparó a 7 el número de contagios reportados. A 7 más me refiero, ¿verdad? Pero estamos a tiempo, Julio. Estamos a tiempo de contener. Creo que lo que ha transcurrido también ha marcado cómo se ha dado esa contención. No sabemos qué fue lo que pasó y por qué se dio ese repunte, esos 7 casos en un solo día, que es lo que más se ha reportado en nuestro país. Pero es necesario que se pueda evaluar y reorganizar o replantear las iniciativas, las restricciones, las medidas a tomar para evitar que esa curva se vaya yendo hacia lo máximo. Yo quiero destacar nuevamente aquí algo, es decir, tenemos
A Dios gracias y vaya a las circunstancias coyunturales, un presidente que está demostrando liderazgo, que se está preocupando por lo que va a pasar en nuestro país, porque en el mundo ante el COVID-19 hay dos tipos de presidentes que yo puedo ver, aquellos que se preocupan del tema económico, que dicen salgan a trabajar, y aquellos que están tratando de contener esta pandemia como lo hace Yamatei. Pero si nosotros no colaboramos como ciudadanos, la cosa es difícil, Karina, Sandy. Y precisamente lo que tú dices se refleja también con los datos estadísticos a nivel centroamericano, tan cerca los tenemos. Nosotros hemos trabajado, los guatemaltecos, por supuesto, asumiendo todas esas recomendaciones del Ejecutivo y en este caso del presidente de la República por contener esa suma de casos, pero tan solo podemos voltear a ver a Honduras, a Costa Rica y a Panamá con datos realmente alarmantes. Fíjense ustedes, Panamá, 786 casos confirmados al día de hoy y 14 muertes. Sin embargo, Honduras, minutos atrás, también confirmaba un ascenso de 95 casos ya confirmados en este vecino país. Es un dato realmente que nos preocupa. Si nos comparamos con Centroamérica, creo que estamos bastante bien, pero este es un momento para que lo que hemos platicado antes de empezar este programa en la preparación, que también Andrés Estrada pues ha participado en esto y todo el equipo de producción a la medida, viene el fin de semana clave y crucial. Lo que tiene usted que hacer este fin de semana es quedarse en casa. Por favor, yo sé que suena repetitivo, pero hágalo, si no esto se nos va a salir de control y va a ser por culpa de nosotros mismos como sociedad. Efectivamente, yo diría que a partir de este fin de semana y las próximas 2 semanas son cruciales. Así es. Porque sabemos que se viene en los próximos días. Muchos no lo ven como el tema religioso, sino como el tema de, bueno, nos vamos a las playas, nos vamos a disfrutar, especialmente luego de estar tantos días encerrados. Sería el peor error, Sandy. No encontramos la hora de poder distraernos, sí, pero no es el momento. No es el momento. Usted quiere salir, quiere ir a la playa, quiere ir al cine, quiere reunirse, quiere hacer fiestas. Sí, lo entendemos. Yo creo que nosotros también quisiéramos hacerlo, pero este no es el momento. No. Si empezamos a hacer eso, o si por ejemplo el 1 de abril próximo, que es el miércoles de la siguiente semana, se liberan ciertas restricciones y nosotros no entendemos y no hacemos caso, estas 2 semanas que han pasado serán simple y sencillamente tiempo perdido. ¿Y qué nos queda como guatemaltecos en este caso? Entonces, responsabilizarnos ante esta crisis sanitaria por la cual estamos atravesando y por supuesto asumir esa responsabilidad por compromiso para proteger nuestra vida de primera mano y por supuesto la de nuestra familia, que es la que más nos preocupa también en este caso, las personas cercanas a nosotros. Yo creo que ahí es donde debe pasar la situación. Por primera vez yo veo un gobierno de Guatemala que ha actuado preventivamente y no reactivamente. Y rápido también. Y rápido. Por primera vez veo que hasta el legislativo, que tiene algunas cosas que se pueden cuestionar, ha tratado también de estar allí. Vemos a las instituciones de gobierno tratando de hacer su mejor esfuerzo. Pero si nosotros nos relajamos, y ustedes se pueden imaginar qué es eso, ver en un supermercado 2, 3 personas o una señora con 2 menores. No, señor, esto no es no tener un poquito de conciencia. Se nos puede ir esa curva y podemos perder tanto en nuestro país y crear realmente un peligro para todos nosotros. Ante esta situación y obviamente el riesgo que se corre, ya para ir concluyendo, Julio, ¿tú qué crees? ¿Qué medidas se deberían de ir adoptando a las que ya se tienen? ¿Cómo se deben incrementar? ¿Qué se debe hacer para poder contener un poco más el número de casos? Lo que yo voy a decir seguramente a algunos no les va a gustar, pero creo que voy a poner en la balanza 2 cosas, perdonen. El tema económico, que yo sé que es importante y es desesperante y que usted esté aburrido y todo lo demás, y la salud. Si de verdad queremos contener esto, creo que tenemos que seguir con esa mano firme que tiene el presidente Yamatei y extender esta cuarentena, porque ese fue el éxito de la ciudad de Wuhan. Pasaron casi 3 meses en cuarentena, pero al día de hoy ellos pueden decir, contuvimos al COVID-19. Estados Unidos se lo tomó a la ligera, hoy es el país número 1. Italia, España y Francia lo han tomado a la ligera, igual que Corea del Sur, y vean cómo están. Guatemala, en comparación a Centroamérica, está bastante bien. Ojalá podamos mantenernos de esa forma. Bueno, finalizamos nuestro primer tema de análisis. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos estaremos abordando otro tema. Julio, ¿nos puedes adelantar? Claro que sí. Sandy, Karina, ustedes se pueden imaginar aquellos niños que van a la escuela y no tienen nada que comer y de pronto su única comida del día quizá sea la refacción escolar. Hoy se empezó a entregar esa refacción y eso va a ser por el resto de los días y del tiempo de la cuarentena. ¿Les parece si hablamos eso al volver? Por supuesto, importantes temas son los que vamos a discutir en tan solo minutos. Mientras tanto, no pierda sintonía, enseguida regresamos. A ver, vea esto que hace nuestro gran y compañero Lázaro ahí en cámara. Nosotros
Somos a la medida y somos Telediario y por Radio Cadena Sonora. No cambie. Y vea esto, vamos a la cámara 2, porque nosotros somos a la medida. Continuamos con el programa La Medida por Telediario y Radio Cadena Sonora. Vamos a hablar acerca de la entrega de alimentos para los estudiantes de cada escuela y para ello se realizan protocolos para el ingreso. Cada escuela debe citar por horarios a los padres de familia en una fecha específica. Este viernes, por ejemplo, se entregaron bolsas de víveres en la zona 10 de Misco. La Organización de Padres de Familia de la Escuela Oficial Rural Pérez Guisasola entregó este viernes las bolsas de víveres a los padres de 333 estudiantes de primaria. Y estamos en orden, están entrando grado por grado. Entonces se les toman sus datos, ellos firman y luego se les entrega la bolsa de víveres. ¿Cuáles fueron los requisitos, digamos, para que ellos pudieran venir hoy? Pues los requisitos fue que trajeran mascarilla, guantes, DPI y cada quien su lapicero. ¿Cuántas bolsas se están entregando hoy? 333. 333. ¿Son 333 estudiantes? Sí, son 333 alumnos los que hay. ¿Es uno por familia lo que se entrega o uno por alumno, una bolsa por alumno? Es una bolsa por alumno. Los padres de familia señalaron que la bolsa de víveres les ayuda para dar una mejor alimentación a sus niños. Sí, eso es un proceso, ¿verdad? El horario, pues hay 2 personas, 3 personas entregando, entonces como tienen su distancia, el proceso que lleva, entonces lleva tiempo. Sí, espero un lapso prudente, pero no es fuera de lo normal, pero sí ha entregado ordenadamente según los protocolos que ellos indicaron. ¿Cómo tenían que venir ustedes para que les entregaran sus bolsas? Claro que sí, ves venir con mascarilla, guantes y lapicero azul y su DPI para poder hacer la entrega de la bolsa. Que está muy bonito porque ya es algo que nos ayuda a nosotros como familia, ¿verdad? Y más que todo por los niños. Y sí, buena ayuda que está haciendo el presidente. ¿Cuánto tiempo más o menos estuvo acá para poder que le pudieran entregar su bolsa de víveres? Como unos 15 minutos. 15 minutos. Ajá. No fue mucho. No. ¿Sí vieron el horario establecido? Sí. ¿Uno? Sí. ¿En qué grado está? En tercero B. ¿En tercero? Sí. ¿Y cómo ve usted de poder venir hoy acá? ¿Usted también estaba trabajando? No, yo estoy descansando. ¿Está descansando? Sí. ¿Por las mismas medidas? Sí, la empresa ha decidido suspender el trabajo. Sí, pues. Ajá. ¿Y cómo les beneficia ahora estos alimentos que van a recibir? Bastante beneficia porque como en la calle está todo caro ahorita también. Lo que pasa es que como estoy descansando, entonces mi esposa ahí se queda cuidando a los niños, porque como no se puede traer niños también. Cada bolsa de víveres que se le entregó a los padres de familia consta de varios productos. Que son 2 libras de frijol, 2 libras de arroz, 3 bolsas de fideo, 2 de bienestarina, 1 libra de azúcar y 2 libras de maseca. Esta es la bolsa que se le está entregando a cada padre de familia por alumno. Antes de que hagamos juntos el análisis, agradecemos de verdad esa sintonía de cada uno de ustedes. Radio Cadena Sonora 96.9, Canal 3 a través de Telediario, TN23. ¿Saben quién acaba de reportar y me acaba de mandar unos datos muy interesantes? Chico Viernes, es decir, el licenciado Axel Cardona. Gracias, colega y compañero, por estar en sintonía. Uno de los derechos adquiridos por los estudiantes, particularmente los niños del sector público, es la refacción escolar, ya que en muchas ocasiones, ustedes no me dejarán mentir, Sandy y Karina, los niños llegan sin haber comido absolutamente nada y la refacción escolar termina convirtiéndose, por lo menos en el desayuno, si no es que en el peor de los casos, en el principal o único alimento de ellos en el día. Con la emergencia presentada en todo lo que es el sistema educativo por el COVID-19 y la suspensión obvia de clases, muchos de estos niños de escuelas públicas no han podido acceder ni siquiera a esa refacción escolar. Y hoy estamos viendo una vez más cómo de manera también ya preventiva y de una forma reactiva, pero muy oportuna, a través del Ministerio de Educación, el gobierno de Guatemala está dando una respuesta certera, oportuna y pertinente. Cada una de estas bolsas escolares, con los productos que ustedes escucharon que contiene, tiene un valor de 60 quetzales y es una por niño.
Es importante porque obviamente sabemos que los niños en su etapa de crecimiento también necesitan estar alimentados bien. Así es. Con cuestiones por lo menos que sean básicas, que aporten a su nutrición, y que obviamente al no hacerlo, esto también se convierte en un factor de riesgo para que puedan contraer la enfermedad del COVID-19, porque personas con bajas defensas, con mala alimentación, se convierten en una persona vulnerable. En una persona absolutamente vulnerable. Sandy, algo que me llamó la atención en lo que estamos viendo en esta escuela en específico, allá en el municipio de Misco, es el orden con el que el Comité de Padres de Familia y las autoridades escolares lograron pues coordinar la situación. Si usted no llevaba mascarilla como padre de familia, si no llevaba guantes y su propio lapicero para evitar hasta la transmisión del virus de esa forma, pues simple y sencillamente no iba a poder acceder a esta bolsa. ¿Qué opinión te merece, Karina? Muy importante esta acción. Hay que decirlo que el Ministerio de Educación recientemente publicó un acuerdo en el Diario de Centroamérica a través del cual le permite a la Organización de Padres de Familia poder adquirir estos alimentos no perecederos. Sin embargo, también es importante destacar que hay guatemaltecos hoy en día que viven al día, que no tienen para venir y adquirir los alimentos del día siguiente, sino que dependen de lo que ingrese este día, de acuerdo a eso se alimentarán. Esto ayuda grandemente. En esta crisis, que tenemos que estar bien claros, ¿verdad, Sandy y Karina? Esta crisis del COVID-19, no solo el hecho de que está aburrida la gente en casa, es el hecho de que hay muchas familias que no están produciendo nada. Aquel que se dedica, por ejemplo, a ser un herrero, a ser un plomero, que no puede abrir su negocio, el que es transportista. Entonces, aquí es donde esto se hace realmente duro, se hace pesado, y esta ayuda que se está dando para que los alumnos puedan tener su refacción escolar me parece algo bastante loable. Sandy, ¿qué dices? La verdad que sí es necesario poder resaltar este tipo de proyectos que se han implementado, porque a veces únicamente se critican los puntos y no se reconocen también las iniciativas que son positivas, y en este momento creo que es una de ellas. Poder aportar con esta entrega de alimentos para los estudiantes es algo muy importante, porque aparte de ello recordemos que se tiene el compromiso y que obviamente entonces se tiene que seguir aportando, se tiene que seguir otorgando a los estudiantes para apoyar a las familias en un momento tan crítico. Y qué bueno en realidad que puso en marcha el Ministerio de Educación este programa y esta entrega. Esto es cuando uno empieza a pensar que el hecho de haber aprobado un estado de calamidad conllevaba cosas mucho más allá todavía de la simple contención y prevención del COVID-19. Si nosotros no empezamos a hacer este tipo de acciones que tienen esta situación de cuidar a nuestros grupos más vulnerables, en este caso la juventud, habrá que hablar ya después de los grupos etarios mayores como la gente de la tercera edad, pues no vamos también a lograr una contención efectiva, y por eso esto es loable. No, y es que también estas son acciones que fortalecen en sí el núcleo familiar, a las familias guatemaltecas, ya que, como bien se mencionaba, por supuesto contribuye directamente con la alimentación de estos pequeños del hogar. Y Julio, también estas son acciones pertinentes que ha desarrollado el Ministerio de Educación como parte de las acciones de prevención que se llevan a cabo. Y de una buena gestión económico-administrativa, siento yo, y de una capacidad de poder organizarse. ¿Me permiten, por favor, Sandy y Karina, que proyectemos otros datos en pantalla? Vea usted lo siguiente: la bolsa entregada por el gobierno a cada uno de los niños, que cuando se haga va a tener un valor aproximado, ya se lo dije, de 60 quetzales. ¿Quiere saber qué es lo que tiene? Bueno, contiene algunos de los alimentos que se les otorga, como los atoles, por ejemplo, y el azúcar. Importante será también que se puede garantizar durante el tiempo que dure la emergencia el coronavirus, la entrega de esta refacción escolar. Y definitivamente para ello debe coordinarse con cada una de las escuelas y con cada una de estas organizaciones que ustedes muy bien mencionaron, Sandy y Karina, de padres de familia. ¿Para qué? Para que podamos garantizar, no sé durante cuánto tiempo, pero sí de una manera efectiva, eficaz y eficiente, como si los niños estuvieran yendo a las escuelas, la entrega de su refacción escolar. Y sabes, a mí me interesaría y me llamaría mucho la atención que se unieran otros sectores, como por ejemplo nutricionistas. Sí, para que puedan hacer una guía y que los padres puedan tener, por ejemplo, qué pueden hacer, qué alimentos les pueden dar a sus hijos, no necesariamente que sean caros, sino por la emergencia, priorizar para que de esta forma pues se le pueda aportar en nutrientes a todos a los niños y especialmente pues no afecte en su etapa de crecimiento. Sería interesante que alguien se uniera, no sé si las facultades, alguna universidad, estudiantes, ¿verdad? Exactamente, que pudieran aportar. Les digo algo, pero
esto aquí entre nos. Yo sé que de pronto si nos ven algunos empresarios podemos dar ahí alguna idea efectiva, eficiente y eficaz, porque hay mucha gente altruista. Que algunos empresarios que se dediquen a producir cualquier tipo de alimentos que sirva también puedan sumarse a esta situación. ¿Qué dices tú, Karina? Y sumado a esto que ustedes mencionan, precisamente hay organismos internacionales quienes también se han sumado a esta gestión y están respaldando, por supuesto, todas estas acciones de prevención que desarrolla el Ministerio de Educación. UNICEF, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Les parece si este tema lo dejamos ahí para que usted en casa pueda seguir con el análisis? Por supuesto, vamos a hacer una pausa en este momento. Recuerde, por Telediario, TN23 y Radio Cadena Sonora nos puede sintonizar para estar pendiente del análisis de la noticia. Bueno, cuando regresemos vamos a hablar acerca de si tenemos subsidio o no, o se continuará o qué va a pasar con el tema de la energía eléctrica. ¿Les parece? Enseguida regresamos. No cambie, porque nosotros somos A la Medida. Regresamos con más información. Hablemos entonces de lo que autoridades del INDE han solicitado al Congreso, que es la aprobación de recursos para ampliar el número de beneficiarios de la tarifa social de energía eléctrica durante el estado de calamidad pública. Una de las soluciones que hemos planteado y que el presidente de la República anunció ayer en cadena nacional es ampliar el subsidio que aporta hoy por hoy el INDE a la tarifa social. La intención es ampliar el número de beneficiarios que hoy por hoy gozan el subsidio y ampliar también el monto del subsidio de los beneficiarios que lo gozan hoy. De tal cuenta, lo que estamos planteando es ampliar más o menos a 430,000 usuarios, que se traduce en más o menos 2.2 millones de personas. Con esos recursos se sumarían de forma temporal 2.1 millones de personas. A la fecha se beneficia a 9.2 millones y el INDE aporta 64 millones de quetzales para usuarios con el rango de 1 a 88 kilovatios hora. Eso evidentemente tiene un costo, por lo cual es importantísimo hacer ver que necesitamos de la colaboración del Congreso de la República. En el sentido de que ahora que se presentó las necesidades de ampliación presupuestaria de parte del Ejecutivo, necesitamos que las apoyen, porque ahí es de donde se van a obtener los fondos para que el INDE efectivamente pueda trasladar este beneficio a los usuarios de energía eléctrica. Lo que estamos necesitando es alrededor de 120 millones de quetzales al mes. Obviamente esto que estamos planteando es un beneficio por el tiempo que dure el estado de calamidad. La propuesta temporal por calamidad del Ejecutivo se orientaría de la siguiente forma. Con rango de 1 a 60 kilovatios hora, el costo sería de 40 centavos por kilovatio hora para tener un alcance de 1.258.000 contadores y beneficiar a 6.2 millones de personas. De rango de 61 a 88 kilovatios hora, el costo sería de 70 centavos por kilovatio hora para tener un alcance de 592.426 contadores y beneficiar a 2.9 millones de personas. Con rango de 89 a 125 kilovatios hora, su costo sería de 70 centavos por kilovatio hora, un alcance de 437.621 contadores para tener un beneficio en torno a personas de 2.4 millones. Con ello se tendría un alcance de 11.4 millones de usuarios. A ver, esto es muy importante. El suministro de energía eléctrica, por supuesto, que es uno de los servicios básicos más fundamentales para la población guatemalteca y debe garantizarse siempre, pero particularmente en esta coyuntura que estamos viviendo, donde por muchos años la electricidad ha sido subsidiada a través de la denominada tarifa social, mediante el cual el Estado de Guatemala cubre parte del costo del consumo de esta tarifa. La tarifa social que está a cargo del INDE llega actualmente a más de 9 millones de hogares guatemaltecos. Esto es bastante, pero se espera poder aumentar de manera casi inmediata a 11 millones de hogares este beneficio. Y si a esto le sumamos el tema
de que va a haber una depresión económica no solo en Guatemala, sino que en todo el mundo, derivado del COVID-19, me parece también una medida muy oportuna. Definitivamente, porque obviamente cuando el gobierno plantea este punto de subsidiar la tarifa social y bueno, incrementar el número de personas que sean beneficiadas, creo que es muy importante porque el nivel o el tema comercial se puede ver beneficiado, el tema familiar, ¿son muchos los gane-gane que se tienen con esta situación o cómo la ven ustedes? Yo creo que sí porque en este momento de verdad el bolsillo del guatemalteco va a empezar a sufrir, sobre todo porque contemos algo, y ahora te doy la palabra a Karina, al menos el 70% de los guatemaltecos trabajan en la informalidad, y si no trabajan, no producen, y si no producen y están los gastos y los pagos que continúan siendo los mismos, ¿de dónde, verdad? Y es que hay que decirlo que este tema ha sido ampliamente mencionado por el presidente de la República en repetidas ocasiones. ¿Qué es lo que hace falta entonces, Julio? ¿Hacia dónde vamos? ¿En manos de quién está esta decisión? Porque el Congreso está de por medio, claramente. Sí, está claramente de por medio, pero yo lo que estoy viendo acá con el redireccionamiento que hizo el Ejecutivo para poder poner a disposición de la emergencia del COVID-19 los préstamos en este año, ¿verdad? Y un año de gracia es lo que se pidió, las subvenciones, las donaciones. Creo que el propio Ejecutivo va a tener los fondos suficientes para que esto que cuesta millones, miles de millones de quetzales, el INDE pueda disponerlo. Y es por eso que hoy, más que todo, más que una situación de duda, es ya una certeza y por eso las autoridades del INDE lo están dando a conocer. Esto va a ser una realidad, me imagino que a partir, ojalá, de este mismo mes y si no a partir del mes de abril. Pero cuando mencionamos aumentar el número de beneficiarios, Julio, sí, Sandy, obviamente a lo mejor no todas las personas van a entrar dentro de esta situación. Correcto. ¿Cómo sería el procedimiento o cómo sería para identificar quiénes sí son beneficiarias? ¿Cómo las podemos catalogar? Claro, el INDE tiene esto bastante bien delimitado y establecido. Obviamente, si estamos hablando de aquellas grandes fábricas, empresas, los kilovatios que se usan ahí en gran cantidad, eso es por aparte. Pero esto sobre todo va a beneficiar a la gente que consume menos kilovatios. Así es como tenemos que determinarlo. ¿Y quién consume menos kilovatios? Aquel que sale a trabajar, aquel guatemalteco que en su momento, durante el día en su casa no está, y aquellas personas obviamente también que viven en algunas casas, en algunos apartamentos, en situaciones mucho más pequeñas. Al final de cuentas estamos hablando solo en hogares de guatemaltecos de casi 11 millones de hogares, y somos, por lo menos con la estadística que nos dio el INE, ¿verdad?, alrededor de unos 18 millones de guatemaltecos, va a ser la mayoría de hogares. Estoy seguro que pasará en tu casa, en la tuya, seguramente en la suya, y ojalá, y por sobre todo, en el interior de la República. Julio, ¿y cuánto tiempo podría tomarle al Congreso determinar y aprobar lo que sea necesario para que la tarifa social llegue entonces a más familias guatemaltecas? Yo tengo una esperanza, Karina, y es que esta novena legislatura siga mostrando cierta madurez. Es decir, se le cuestionó ahí por algunas cuestiones en los últimos días, pero yo a la larga sigo pensando que han tomado también decisiones rápidas y oportunas para ayudar al Poder Ejecutivo a atender la emergencia del COVID-19. Yo esperaría que esto fuere conocido la próxima semana, ya sea martes o jueves, que son las sesiones ordinarias en el Congreso de la República, y de una vez sea allí aprobado y esto sea una realidad para los guatemaltecos. ¿De urgencia nacional? De urgencia nacional, Sandy, porque lo que necesitamos ahora es cualquier tipo de medida que nos venga a ayudar y a paliar sobre todo la crisis económica, que es una situación innegable durante todo este año y no sabemos por cuánto tiempo. El COVID-19 lo vamos a recordar hasta por eso. Pero ¿cómo se puede hacer, Julio? Porque obviamente hay diputados que pues tienen que tener claridad en cuanto a lo que van a aprobar, sí, eso es cierto. O al menos esta es una de las justificaciones y por las cuales hay ciertos proyectos que según indican no han pasado. ¿Qué tiene que suceder o cuál sería el plan que se debería de poner en marcha para que quede en total claridad el objetivo, cuál sería el procedimiento y que todo esté en orden para que ellos pues puedan obviamente proceder según lo manda la ley con su aprobación? A ver, yo considero que en este caso que se necesita para esa mayoría calificada, 107 votos, siendo ellos ahora 160 diputados, lo que se necesita básicamente es una cosa, fuera de que se va a llevar al Congreso a través de una moción privilegiada o como un punto de agenda normal, lo que se necesita más que todo es voluntad y madurez política y entender en este caso que no es que se le esté haciendo un favor a nadie, que lo que se está haciendo es beneficiar a todas aquellas personas, diputados del listado nacional o diputados distritales que confiaron y votaron por ustedes, así que háganlo por sus electores.
Y es que se conoce que también el INDE requiere en este caso de 120 millones de quetzales mensuales. Esa es la otra parte. Para abarcar a este grupo de familias adicionales y poderles ayudar también de alguna manera. Entonces ahí lo que hay que hacer en este caso, el Congreso, digamos que el aprobar esta moción pudiera ser relativamente fácil, decir sí, estamos de acuerdo, pero entonces viene aquí la otra parte que conllevará el buscar primero el techo presupuestario, ¿verdad?, para aumentarlo en esta cantidad de millones que tú dijiste, y luego los espacios presupuestarios. Y esto hay que sacarlo de fondos de contrapartida, de fondos de donaciones, de fondos de subvenciones, de fondos de préstamos, o en todo caso habrá que revisar la ejecución presupuestaria de cada una de las instituciones y si, por ejemplo, en este primer trimestre no han ejecutado un 20, un 30%, de allí hay que ir tomando esos pequeños rescoldos de dinero para ponerlos a disposición de algo tan importante como el subsidio a la energía eléctrica. Sin duda lo que nos queda aquí claro es que es necesario. Porque obviamente es un pago que se tiene que hacer sí o sí, es un servicio que se debe realizar porque si no, no se va a continuar entonces con el mismo. Y obviamente también sabemos las necesidades y sobre todo lo que representa la energía eléctrica para muchos hogares. Claro que sí. Antes de proyectarles los siguientes datos, es muy importante, ya que estamos hablando del Congreso de la República. A ver, señores diputados, disculpen, esta semana nos hemos dirigido mucho a ustedes y particularmente a su servidor, pero escúchenos esto. Se necesita dinero no solo para todo lo que tiene que ver con el COVID-19 y este tema eléctrico. Se necesita también dinero para los hospitales provisionales derivados de la emergencia del COVID-19 en el interior de la República. No vayan a olvidar eso. Me permiten proyectar otros datos importantes para el análisis. Es que para ampliar el número de beneficiados de la tarifa social, obviamente el Estado de Guatemala a través del INDE tendrá que contar con los espacios presupuestarios suficientes, como ya lo decían mis compañeras de fórmula. Para cubrir estos costos millonarios es importante que esta ayuda de extensión y ampliación a la tarifa social llegue de una manera efectiva a las personas que más lo necesitan. Pero además, ayer el anuncio del presidente Alejandro Yamatei que mientras dure el estado de calamidad, el Estado, y lo dijo de manera contundente, absorberá el pago de la tarifa de alumbrado público. Ya está la voluntad política del Ejecutivo, necesitamos la voluntad política del Poder Legislativo también, así de claro. Definitivamente, así que vamos a esperar cuál es el resultado, ojalá que se tenga esa madurez política que tú has mencionado, Julio, y que obviamente recuerden que en este instante es tiempo de legislar, es tiempo de trabajar por el pueblo de Guatemala, sin protagonismos, sin decir banderas si me políticas. Cae bien, me cae mal, no, es por Guatemala. Yo me quedo precisamente con eso, sin protagonismo y sin banderas políticas, y estaremos atentos, por supuesto, a la evolución de toda la temática desde el Congreso de la República, para saber también de qué manera se van a estar beneficiando los guatemaltecos y darle seguimiento a todo lo que es compromiso hoy en día también del presidente de la República. Recuerde lo siguiente, estamos completamente en vivo a través de Canal 3 en lo que es Telediario, a través de TN23 en lo que es este momento a la medida y en las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora. Y recuerde, vamos a la pausa, pero somos a la medida. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de España coordinó el retorno de sus ciudadanos que se encontraban varados en El Salvador, Honduras y Guatemala. Más de 400 españoles y un grupo de ciudadanos de otras nacionalidades del viejo continente fueron rescatados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Los europeos, en su mayoría turistas, se concentraron desde las 4:30 de la mañana a las afueras del Aeropuerto Internacional Aurora para realizar un proceso de chequeo y revisión sanitaria previo a abordar el vuelo. Las autoridades de aquella nación indicaron que por primera vez se activó el mecanismo europeo de protección civil para la repatriación, con el fin de apoyar a los ciudadanos que quedaron atrapados luego de que se activaran los protocolos aeroportuarios por la crisis ocasionada por el coronavirus COVID-19. De nuestro país partieron más de 100 ciudadanos, mientras que de El Salvador se sumaron 72, el resto se agregó en Honduras. El vuelo estaría llegando a España este sábado, según se establece en la ruta de la aeronave. Y
la fiscalización por parte de los diputados sobre el uso de los aportes realizados para la atención de la pandemia en el país deberán ser de campo. Esa es la recomendación que han hecho las autoridades de gobierno para no limitar el trabajo de quienes atienden la emergencia. El presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, señaló que las fiscalizaciones sobre el uso de los recursos aprobados por el Congreso puede ser a través de las visitas de campo, para no irrumpir en el trabajo que realizan los funcionarios designados a la atención del COVID-19. Mire, usted no puede pretender que todo se fiscalice desde una oficina. Aquí hay que ir a los centros de salud, hay que ir a los hospitales, hay que ir a hablar con la gente. O sea, aquí tiene que hacerse un trabajo de campo, pero estar aquí cómodamente sentados desde una oficina, citando a los funcionarios que deben de estar también en el campo, es irresponsable en este momento, dada la calamidad. Entonces, invitar a los compañeros diputados, ya hicimos nosotros un llamado a los diputados para que se limitaran en este espacio de la calamidad a limitar, a no citar a los funcionarios, sino que poder visitarlos. Poder ir a ver los lugares donde están, que se quieren fiscalizar y ver en persona cómo se están dando la implementación de los planes de acción de los ministerios y de las diferentes instituciones del Ejecutivo. Pero de eso a tenerlos 3 o 4 horas en una citación realmente limita el tiempo del trabajo de los funcionarios, que entendemos que por esta situación deben de estar dedicados a brindar la atención necesaria a la población. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, señaló en cadena nacional que autorizó a los funcionarios que se encuentran en la atención y contención del COVID-19 para que no asistan a citaciones en el Congreso de la República. Esto para no desatender sus funciones al frente de la pandemia. A ver, más de 3,000 personas han sido capturadas, imagínese usted, por infringir lo establecido en el toque de queda. Alrededor de 20% de estas personas han solicitado la representación de los abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal. Por favor, vea la información acá. De los capturados por el toque de queda, el Instituto de la Defensa Pública Penal ha representado a más de 400 personas del total de capturados del domingo a la fecha. Efectivamente, desde el día domingo que inició el primer toque de queda, hemos dado cobertura a nivel nacional a las personas que han requerido nuestros servicios y que han sido aprehendidas por vulneración al toque de queda. Al día de hoy, 433 personas. Las áreas son la ciudad capital, Quetzaltenango, Chiquimula, Escuintla, Villanueva, Mixco y Antigua Guatemala. La mayoría de las aproximadamente 3,000 personas que la Policía Nacional Civil ha puesto a disposición de las autoridades fueron encontradas transitando en estado de ebriedad o bajo otros efectos. Los infractores oscilan entre los 18 a 30 años de edad. Sandy. Y bueno, vamos a continuar con otra información porque actualmente también se prevé una crisis económica provocada por el COVID-19 y aquí tenemos más información. Conocer cómo manejar de forma adecuada sus finanzas es fundamental durante las crisis económicas. Primero debe identificar varios aspectos. Para poder identificar los ingresos y los egresos es necesario tomar en consideración toda entrada de dinero que se tenga. Por ejemplo, los salarios, si se recibe alguna renta, remesas, si se cuenta con ahorros, también tomarlos en consideración para este tipo de eventos. En cuestión de los gastos, hay que ver cuáles son los gastos necesarios y cuáles no. Al tomar en cuenta estos aspectos, también existen recomendaciones que debe tomar en cuenta al hacer las compras o incurrir en ciertos gastos. En los gastos necesarios, tomar en consideración insumos de limpieza, alimentación, los servicios básicos, si se paga alguna renta. En los gastos que no son necesarios puede ir lo que son salidas al cine, gastos de ropa, zapatos, idas al salón. Al momento de ir a comprar los productos al supermercado es necesario llevar una lista que permita así identificar qué es lo que hace falta y qué es lo que no. Con estos sencillos pasos usted podrá tener un presupuesto que beneficie sus finanzas y retener el efectivo necesario para adquirir a futuro productos de primera necesidad.
De esta manera, por supuesto, agradecemos su sintonía durante estas 3 horas de información en jornada ampliada. Es correcto. Así es. Recuerden que el lunes nos encontramos a las 9 de la noche aquí en A la Medida por Telediario y Radio Cadena Sonora y por supuesto TN23. El fin de semana hay mucha información, así que no se pierda las emisiones de Telediario y TN23. No se despegue tampoco de las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora. Déjeme despedirme de usted con 2 cosas. Número 1, quédese en casa. Y número 2, lo de siempre. ¡Chao!